Victoria H. Bennet cogió el teléfono de la mesilla de noche. El reloj marcaba casi medianoche. Aún no había tenido noticias de Andrew. Había estado esperando todo el día. Pero él no había vuelto a casa. Con una respiración profunda, marcó su número de nuevo. Lo había hecho varias veces durante la semana. Pero siempre recibía la misma respuesta. El contestador automático. La misma voz de siempre. La de su esposo, que sonaba distante y sin emociones. Hola, has llamado a Andrew Bennet. No puedo contestar en este momento porque estoy haciendo algo importante. Deja tu mensaje y te devolveré la llamada. Victoria suspiró. Colgó el teléfono y lo dejó sobre la mesilla. Estaba cansada, agotada de esperar, de ser paciente. Era la tercera vez esta semana que Andrew se quedaba trabajando hasta tan tarde. Reuniones de trabajo, como solía llamarlas, y ella empezaba a cansarse de escuchar siempre la misma excusa. Era una mentira que le había dicho tantas veces que ya casi ni podía creerla. La empresa que él había fundado, que él le había convencido de financiar, lo estaba consumiendo de una forma que no comprendía. Sabía que el trabajo le demandaba mucho, pero no podía evitar sentirse sola. El ático de Manhattan, el que antes le parecía su hogar, ahora le resultaba desmesuradamente grande, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella. La vista panorámica de Central Park era espectacular, pero ya no la disfrutaba. Cada noche era más fría, más vacía. La compañía de Andrew ya no era suficiente para llenar los huecos de su vida. Con un suspiro, se levantó de la cama. Se puso su bata de cachemira sobre los hombros y salió al salón. Encendió la luz tenue y se acercó a la ventana. El brillo de la ciudad iluminaba la noche como si nunca durmiera. Nueva York seguía viva. Pero ella no podía decir lo mismo de su matrimonio. Andrew estaba en algún lugar, tal vez discutiendo los detalles de un nuevo proyecto con inversores, tal vez elaborando una estrategia de marketing, o tal vez, pensaba Victoria, simplemente evitando regresar a casa. Confió en él, por supuesto, era su marido, ¿cómo no confiar en él? Pero algo en su interior le decía que estaba perdiendo el control. Lo había aceptado todo. Su trabajo, su ambición, su necesidad de estar fuera, de crecer, había invertido millones en su idea, en su futuro. ¿Cómo no iba a confiar en él? Sin embargo, recordaba la mirada de su padre, Jonathan Hall, cuando le dio la noticia sobre su relación. Su padre, dueño de un imperio mediático multimillonario, no había dicho nada. Pero sus ojos lo dijeron todo. Te lo advertí. Parecía leer en su mirada. Jonathan nunca aprobó a Andrew. Siempre lo vio como un hombre que se había acercado a su hija por interés en su dinero. No con ella, pensó Victoria. Su padre solo veía lo que quería ver. Sacudió la cabeza, apartando ese pensamiento. Su padre siempre había sido así. Desconfiado. Demasiado cauteloso. Había pasado años construyendo su fortuna. Y en su mundo, la desconfianza era una forma de supervivencia. Pero ella no era él. Andrew era diferente. Andrew la había convencido no solo con palabras, sino con su pasión y su visión. ¿Por qué, entonces, ahora todo se sentía tan erróneo? En ese momento, el teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Victoria lo cogió rápidamente, esperando que fuera Andrew. Cariño, lo siento. La voz de Andrew sonaba entusiasmada. La reunión ha durado más de lo esperado. Pero ha valido la pena. He encontrado a alguien que puede ayudarnos con la distribución. No sabes las perspectivas que se abren. Es maravilloso. Victoria intentó responder con entusiasmo. Aunque el cansancio le pesaba. Estaba cansada de escuchar esa voz llena de promesas de futuro.
Estaba cansada de que su vida girara en torno a la empresa. A los proyectos de Andrew. Ella también tenía sus propios sueños. Su propio camino. ¿Estarás pronto en casa?, preguntó, tratando de sonar natural. Pero el agotamiento y la frustración no pasaban desapercibidos. En media hora, respondió él, con la misma energía desbordante que siempre la había atraído. ¿Puedes pedir algo para cenar? Tengo más hambre que un lobo. Victoria sonrió de manera forzada. La mentira fluía de sus labios con la misma facilidad con la que él le decía que tenía hambre. Ya he pedido, mintió, comida tailandesa, como a ti te gusta. Era mentira, ella misma había preparado la cena. Filetes con verduras y vino tinto. Todo enfriado. Pero se los calentaría para mí. Andrew nunca notaría la diferencia. Los pequeños compromisos que había aprendido a hacer con el tiempo. Esos pequeños sacrificios para mantener la paz. Para mantener la fachada. Colgó el teléfono. Abrió rápidamente la aplicación de entrega de comida y, mientras hacía el pedido, guardaba los filetes en la mesa. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando el teléfono, esperando que Andrew regresara. Un ligero vacío comenzó a llenar. En los últimos 3 años, su vida había sido una sucesión de compromisos, sacrificios y esperas. Su historia con Andrew había comenzado en una recaudación de fondos de la Fundación Ford. Hace 3 años, cuando él estaba allí como representante de una pequeña pero ambiciosa empresa de consultoría. La atracción fue instantánea. No era como los demás hombres, los que solo buscaban su vida. Andrew hablaba con pasión de sus hijos, de sus sueños, y Victoria se sintió valorada no por su apellido o su fortuna, sino por lo que era, hasta que llegó el momento en que Andrew presentó su verdadero plan de negocio. Lo que comenzó como una idea filantrópica, una plataforma educativa para niños desfavorecidos, empezó a volverse cada vez más nebulosa. El dinero que ella había invertido parecía diluirse en conceptos vagos, en promesas que nunca se cumplían. Andrew volvió a casa pasadas las 2 de la mañana. El ruido de la puerta abriéndose la despertó. Él entró como si nada hubiera pasado, con su energía inagotable, como si el día de negociaciones en los que se había sumergido hubiera sido solo un leve tropiezo. Pero algo en él no encajaba. La forma en que se comportaba. La manera en que evitaba hablar de las cosas importantes. No sabes lo que ha sido este día, dijo Andrew, quitándose la chaqueta y abrazándola rápidamente. Victoria intentó sonreír. Pero sabía que no podía seguir ignorando lo que ya sentía en su interior. Algo había cambiado. No sabía qué. Pero sabía que ya no podía seguir engañándose. ¿Puedes pedir algo para cenar?, le preguntó, distraída, mientras se dejaba abrazar. En su mente, la pregunta seguía ahí, presente. ¿Era este el hombre en el que había invertido su vida? Las horas pasaban y la incertidumbre se volvía más pesada. Andrew le hablaba sobre contratos millonarios, sobre un posible acuerdo con inversores japoneses. Pero Victoria ya no escuchaba. Sus palabras eran solo ruido de fondo. La realidad de su vida y la mentira que Andrew le había construido se desmoronaban lentamente. Por fin, se dio cuenta de que no podía seguir en la oscuridad. Estaba cansada de vivir en la mentira. Y aquella noche, mientras él se sumergía en su trabajo, ella decidió que tenía que hacer algo. La verdad tenía que salir a la luz. De una manera u otra. Victoria pasaba los días entre reuniones de la fundación y los interminables correos electrónicos relacionados con el negocio de Andrew. La fachada que él había creado a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Pero ella trataba de no pensar demasiado en ello. Sin embargo, algo dentro de ella no podía dejar de inquietarse.
Las pequeñas señales ya no eran tan pequeñas. Las transferencias constantes de dinero. La falta de transparencia. Los gastos cada vez más elevados sin justificación. Las alarmas en su mente seguían sonando. Pero la idea de enfrentarse a la verdad le daba miedo. Todo cambió un miércoles por la mañana, cuando Victoria recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Lisa, una amiga de la universidad, y la última persona con la que Victoria pensaba hablar de negocios. Pero la advertencia en su tono le hizo prestarle atención. Vic, ¿has revisado los estados financieros de la empresa de Andrew últimamente? Hay algo raro. Me parece que hay cosas que no cuadran. El mensaje de Lisa la hizo sentir una oleada de incomodidad. Por supuesto que había notado algo raro. De hecho, lo había notado durante meses. Pero había estado esperando que Andrew aclarara todo. La tentación de ignorar lo que sentía y seguir adelante con su vida la había mantenido en silencio. Pero ahora, con el mensaje de Lisa, algo dentro de ella se rompió. Decidió que era el momento de enfrentar la verdad. Fuera cual fuera. Victoria no perdió tiempo. A la tarde siguiente, le pidió a Rachel, su asistente, que busquéis toda la información posible sobre el negocio de Andrew. Le pidió que revisara los registros financieros de la empresa, los informes de gastos y cualquier otro dato que pudiera encontrar sobre el destino del dinero invertido. Rachel, que la había visto preocupada en las últimas semanas, no dudó en ayudarla. Cuando Rachel le entregó los documentos a Victoria, su corazón dio un vuelco. Los informes eran vagos. Pero lo que más la inquietó fueron las transferencias de dinero. Había varias transferencias grandes a la cuenta personal de Andrew. Todas con descripciones que no coincidían con el propósito original del dinero: marketing, servicios de consultoría, y otras etiquetas ambiguas. Lo que más le llamó la atención fue una transferencia de $20,000. Mencionando desarrolladores. La cantidad era enorme y la justificación patética. Victoria comenzó a revisar los documentos. Sus manos temblorosas pasaban una página tras otra, mientras sus pensamientos se aceleraban. Empezó a comprobar las fechas de las transferencias, los montos y las descripciones. La información estaba ahí, clara como el agua. Pero algo le decía que no podía ser tan fácil. A pesar de todo, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor. En su mente, una pregunta retumbaba sin cesar. ¿A dónde estaba yendo todo ese dinero? Fue entonces cuando decidió dar el siguiente paso. Le pidió a Rachel que organizara una reunión urgente con los abogados de la fundación. Necesitaba consejo legal. Necesitaba saber cómo enfrentarse a lo que parecía ser un fraude bien orquestado. Rachel, con una mirada preocupada, hizo las llamadas necesarias y organizó todo para el día siguiente. Al día siguiente, Victoria se reunió con James Richardson, el abogado de la fundación. James, que había trabajado con la familia Hall durante años, escuchó pacientemente mientras Victoria le explicaba todo lo que había descubierto. Victoria, por lo que estás describiendo, esto no es solo una cuestión de negocios. Lo que Andrew está haciendo es fraude. Y la magnitud de las transferencias y la falta de explicaciones claras es alarmante. Necesitamos investigar más a fondo. Pero hay algo más importante. Algo que debes considerar: tu inversión. ¿Tienes alguna prueba legal que lo respalde? La pregunta la dejó en shock. ¿Prueba legal? Victoria había sido tan confiada en Andrew que nunca pensó en pedir un contrato formal. Algo que asegurara su dinero. Recordaba el acuerdo de inversión que firmaron al principio, pero en él no había nada que especificara claramente el uso del dinero. Andrew siempre había hablado de
su visión, de su sueño, y ella, con su fe ciega en él, nunca pensó que necesitaría más que su palabra. Pero ahora, con la claridad que le daba la frialdad del análisis de un abogado, se dio cuenta de la magnitud de su error. Había confiado en el hombre equivocado. Sí, firmamos un acuerdo de inversión, respondió, sintiéndose pequeña al decirlo en voz alta. Pero no he revisado nada de manera exhaustiva. He confiado en él, en su palabra. James suspiró, cerró el expediente y miró a Victoria con una seriedad que le heló la sangre. Victoria, si quieres recuperar tu dinero y, lo más importante, evitar una situación legal mucho peor, necesitas actuar rápido. Y lo primero que necesitas es hacer una auditoría exhaustiva del negocio de Andrew. Esto no puede quedarse solo en palabras. Necesitas pruebas claras de lo que está ocurriendo con el dinero que le has confiado. Las palabras de James retumbaron en su cabeza. Auditoría. Ese era el siguiente paso. No podía seguir ignorando lo que veía en esos papeles. Lo que había estado oculto a plena vista. Tenía que confrontar a Andrew y enfrentarse a la verdad. Al día siguiente, después de una larga noche de insomnio, Victoria tomó una decisión. Llamó a los abogados de su padre, Jonathan Hall, quien siempre había sido su apoyo en los momentos difíciles. Aunque sabía que su padre nunca había aprobado a Andrew, nunca había querido involucrarlo en su vida personal. En esta ocasión no podía dar marcha atrás. Necesitaba su ayuda, y necesitaba respuestas. La conversación con Jonathan fue breve, pero directa. Papá, necesito que me ayudes. Andrew está engañándome, no solo con su infidelidad, sino con el negocio. Hay pruebas, y ya no puedo ignorarlas. ¿Puedes ayudarme a investigar? Jonathan, siempre firme y calculador, no dudó ni un segundo. Te lo dije. Hija, te dije que ese hombre no era lo que parecía. Pero ahora es tarde para lamentarse. Vamos a conseguir la información que necesitas. Asegúrate de que todo esté documentado. No voy a dejar que este hombre te robe. Victoria, vamos a acabar con él. Con la ayuda de su padre y su equipo de abogados, Victoria comenzó una investigación profunda. Durante días, revisaron cada transacción, cada documento, cada contrato que Andrew había firmado. Los resultados fueron aún peores de lo que había temido. No solo se confirmaron sus sospechas, sino que se descubrió algo aún más perturbador. Andrew había estado desviando dinero hacia cuentas personales de forma regular, pagándose lujos y gastos innecesarios mientras su negocio seguía siendo una fachada vacía. La confrontación llegó finalmente, y cuando Victoria, armada con pruebas y documentos legales, enfrentó a Andrew, todo se desplomó. Lo que comenzó como una conversación aparentemente tranquila se convirtió en un enfrentamiento brutal. Andrew trató de defenderse, diciendo que todo era parte de la expansión, que estaba manejando la empresa de la mejor manera posible, pero no pudo justificar las transferencias fraudulentas, ni los lujos a los que había accedido utilizando el dinero que Victoria había invertido. La verdad salió a la luz. Andrew había usado su confianza, su dinero, y su amor para construir una mentira que ahora estaba desmoronándose ante sus ojos. Victoria, aunque destrozada, se sintió aliviada. Sabía que había tomado la decisión correcta. Tenía que enfrentarse a la verdad, sin importar lo doloroso que fuera. Pero también sabía que, después de todo esto, su vida no volvería a ser la misma. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Victoria había enfrentado a Andrew con las pruebas claras de su fraude, pero él seguía negándolo, utilizando excusas vacías, intentando manipularla con palabras. A pesar de sus intentos, Victoria no podía seguir creyendo en él.
Había confiado en Andrew más de lo que jamás debió haberlo hecho. Y esa confianza ahora la había dejado rota. Sabía que ya no podía manejar esto sola. Aunque le costó, finalmente decidió pedir ayuda a la única persona que siempre había estado a su lado, su padre. Jonathan Hall, aunque había intentado proteger su vida personal de las interferencias de su familia. Sabía que, en este caso, no tenía otra opción, si Andrew había llevado su vida a este punto de engaño y fraude. Era hora de que su padre interviniera. Jonathan Hall, dueño de un imperio mediático, nunca había sido una figura cálida ni accesible. Pero su lealtad hacia su hija era incuestionable. Victoria había ignorado sus advertencias sobre Andrew. Pero ahora veía, con una claridad aterradora, que su padre siempre había tenido razón. Cuando le llamó, el tono de su voz no mostró duda alguna. «Victoria», dijo Jonathan con firmeza al otro lado de la línea. «Te dije que no confiaras en ese hombre. Pero no te preocupes. Ahora estoy en camino. No dejaremos que este estafador te arruine. Voy a solucionar esto de una vez por todas». El sonido de su voz le dio una sensación de alivio instantáneo. Aunque su estómago seguía retorcido por la ansiedad. Lo que se avecinaba era inevitable. El poder de Jonathan Hall no solo era temido en el mundo de los negocios, sino que también significaba que las cosas iban a cambiar rápidamente para Andrew. Después de todo, no era solo el matrimonio de su hija lo que estaba en juego, sino su reputación, su dinero y su futuro. Jonathan llegó a Nueva York en cuestión de horas. Y aunque se mantenía distante como siempre, Victoria podía ver la preocupación en sus ojos. Estaba allí para asegurarse de que su hija estuviera bien. Después de todo, el dinero siempre fue lo de menos para Jonathan. Lo que realmente le importaba era su familia. Y no dejaría que un hombre como Andrew destruyera a su hija. Cuando Jonathan llegó al ático, se dirigió directamente a la sala donde Victoria estaba esperando, con la carpeta de documentos que había estado recolectando para su abogado. No había necesidad de palabras al principio, solo un abrazo silencioso de su padre, que, a pesar de su naturaleza dura, tenía la habilidad de transmitir consuelo cuando lo necesitaba. «Vamos a solucionar esto», dijo Jonathan finalmente, separándose de ella. Estaba dispuesto a todo para asegurarse de que Andrew pagara por lo que había hecho. «No dejaré que este hombre salga impune. No voy a permitir que te siga engañando». Victoria asintió. Pero sabía que el camino que estaba a punto de recorrer no sería fácil. Su padre siempre había tenido una forma de hacer las cosas de manera decisiva, de tomar control de las situaciones. Sin embargo, esta vez, el juego era diferente. No solo era un problema de dinero, era una cuestión de traición personal. Jonathan no perdió el tiempo. Esa misma tarde, organizó una reunión con sus abogados más cercanos, incluyendo a Richard Donovan, uno de los más temidos consejeros legales en el mundo de los negocios. Donovan había trabajado con Jonathan durante años y sabía cómo manejar situaciones delicadas, especialmente cuando se trataba de proteger la reputación y los activos de la familia Hall. El plan de Jonathan era claro. Andrew iba a pagar por lo que había hecho. Y no solo en términos de dinero. Su objetivo era hacerle entender que lo que había hecho no solo era un fraude, sino una traición a la confianza de su hija. Las consecuencias serían severas, y Jonathan no iba a permitir que Andrew escapara con impunidad. Esa misma noche, a las 10, Andrew recibió un mensaje de Victoria. La cita estaba lista. Había algo que necesitaba saber. Algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, el ático de Victoria se convirtió en un campo de batalla. Jonathan,
Con su aire imponente y calculador, lideraba la reunión. Andrew, que había llegado visiblemente cansado y tenso, aún no comprendía la magnitud de lo que se estaba gestando. Creyó que podría suavizar la situación con una conversación entre ellos. Pero Victoria no le dio ni un resquicio de oportunidad para su manipulación. Cuando Andrew entró en la habitación, fue recibido no solo por Victoria, sino también por los abogados de Jonathan y el propio magnate. Andrew, al principio confiado, comenzó a notar la tensión en el aire. La atmósfera era densa, cargada de incertidumbre. Andrew, quiero que entiendas que lo que estás a punto de escuchar cambiará tu vida, dijo Jonathan. Su voz firme y controlada. No estamos aquí para discutir. No hay más espacio para mentiras. Andrew intentó hablar, pero Jonathan levantó la mano en señal de silencio. Lo que hiciste no solo es un fraude, Andrew. Es una violación de la confianza. Estás usando el dinero de mi hija. El dinero que ella invirtió en tu negocio. Para financiar tu vida de lujo y tu relación con otra mujer. Esto no va a quedar impune. Andrew abrió la boca, pero no pudo encontrar palabras que lo salvaran. Sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Sabía que todo estaba fuera de su control. Pero su orgullo seguía luchando por encontrar una salida. ¿Qué más quieres de mí?, preguntó. Finalmente, ¿no puedes ver que cometí un error? ¿Qué más puede hacer alguien cuando ya ha perdido todo? Jonathan lo miró con desdén. No me importa tu arrepentimiento, Andrew. Lo que quiero es que pagues por lo que has hecho. No solo con dinero, sino con la humillación pública de tu fraude. Mi hija ya no es tu juguete. Y no vas a salir de esto indemne. Richard Donovan, que había estado observando todo en silencio, finalmente intervino. Andrew, lo que tienes delante no es solo un divorcio. Lo que tenemos aquí es un caso de fraude financiero a gran escala. Podemos ir hasta el fondo. Llevar este caso a los tribunales y ver cómo se desarrollan las cosas. Pero, honestamente, lo que usted quiere es una solución rápida y discreta. Andrew tragó saliva. No quiero perderlo todo. Estoy dispuesto a negociar. Jonathan asintió. Eso es lo que esperaba. Pero las condiciones serán severas. O firmarás este acuerdo de devolución, en el que te comprometes a devolver lo que le has robado a mi hija. O enfrentarás las consecuencias legales. El acuerdo era claro. Andrew debía devolver el dinero malversado en un plazo de 5 años. Con un porcentaje de sus futuros ingresos destinados directamente a Victoria. Además, tenía que vender todas las propiedades adquiridas con esos fondos. Si no cumplía, la alternativa sería la cárcel. No había otras opciones. Andrew, abatido, aceptó finalmente las condiciones. Sabía que no tenía más caminos por recorrer. Firmó los documentos. Y cuando levantó la vista, la derrota en sus ojos era evidente. Esto no se ha terminado, dijo Jonathan, mirando a Andrew mientras firmaba el último documento. Pero ahora, puedes marcharte. No volverás a acercarte a mi hija. Si la haces sufrir nuevamente, estaré más que preparado para acabar con todo. Cuando Andrew se fue, con la cabeza baja y los hombros caídos, Victoria sintió un alivio extraño. Una sensación de liberación. No lloró, ni gritó, solo estaba cansada. Finalmente, había tomado el control de su vida. La intervención de su padre había sido la clave. Gracias a Jonathan, Andrew había pagado por su traición. Y aunque el proceso no había sido fácil, Victoria sabía que su vida ahora podía comenzar de nuevo. De alguna manera, había encontrado fuerza en el apoyo incondicional de su padre. Y eso la hacía sentir más fuerte que nunca. Mientras la puerta se cerraba tras Andrew, Victoria miró a su padre, quien estaba observando la ciudad desde la ventana.
Jonathan Hall siempre había sido un hombre calculador. Pero para ella. En ese momento, no había duda. Él siempre la protegería. Y así, con un último suspiro, Victoria se permitió imaginar un futuro sin las sombras de Andrew. Un futuro propio. La lucha legal había comenzado. Y aunque Victoria sentía una extraña satisfacción por haber tomado finalmente el control, el camino hacia la justicia no sería fácil. Andrew había firmado el acuerdo. Pero el dinero no lo era todo. Ahora estaba claro que el siguiente paso sería hacer público el fraude. Y eso significaba exponer a Andrew de la manera más humillante posible. No había vuelta atrás. El escándalo sería inevitable. Jonathan Hall, con su inquebrantable determinación, había preparado el terreno. Los abogados de la familia estaban listos para todo. La estrategia era clara. Iniciar una demanda por fraude financiero. No solo para recuperar el dinero malversado, sino para arruinar la reputación de Andrew de forma que no pudiera volver a presentarse como un hombre de negocios confiable. Jonathan sabía que, para lograr que Andrew pagara por lo que había hecho, debía ser inclemente, implacable. El juicio comenzó con una multitud de periodistas y cámaras esperando fuera del tribunal. Los periódicos ya habían comenzado a publicar los detalles de la demanda. Y aunque Victoria no deseaba ser el centro de la atención, sabía que no podía evitarlo. Durante años había estado en las sombras, ocultando su vida personal, manteniendo su matrimonio como algo privado. Pero ahora su vida estaba siendo desmenuzada por la prensa. Las imágenes de Andrew, con su rostro sombrío y la firma del acuerdo de devolución en la mano, comenzaban a circular por todas partes. La presión de la opinión pública sobre Andrew fue feroz. La gente comenzaba a hacerle preguntas en la calle. Periodistas lo abordaban a cada paso. Las acusaciones de fraude y malversación eran tan graves que incluso sus antiguos socios comenzaron a distanciarse. La humillación pública no solo dañó su reputación profesional, sino también su vida personal. Las redes sociales se inundaron de comentarios crueles sobre su traición. Y Victoria, a pesar de estar decidida a continuar con su vida, no podía evitar sentir un toque de justicia en todo aquello. Andrew, sin embargo, no cedió fácilmente. A pesar de las pruebas abrumadoras, intentó usar cada truco legal que conocía para evitar el juicio público. Presentó apelaciones, solicitó una mediación, y trató de retrasar el proceso. Pero nada parecía detener el avance imparable de Jonathan y su equipo legal. Finalmente, Andrew se vio obligado a aceptar la magnitud de lo que había hecho y la falta de opciones en su defensa. Un día, en medio de la batalla legal, Victoria recibió una llamada de Lisa, su amiga de toda la vida. Lisa le habló con una voz grave, preocupada, mientras los rumores se esparcían cada vez más rápido. Vic, estoy viendo los titulares. Es peor de lo que pensaba. Tu nombre, lo están mencionando en todos lados. No solo por el juicio, sino también por la manera en que te has enfrentado a Andrew. Ya sabes que siempre ha habido gente que te envidiaba. Pero esto ha desbordado todo. Victoria sintió una presión en su pecho al escuchar las palabras de Lisa. La exposición mediática se había convertido en algo incontrolable. La humillación pública de Andrew estaba trayendo consigo también la de ella. Aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, no podía evitar preguntarse si valdría la pena. A veces, en medio del caos, el peso de la verdad parecía aún más pesado. Lo sé, Lisa, es difícil. Pero ¿qué más puedo hacer? Él me ha traicionado y ha usado mi confianza para robarme. Esta es la única forma de salir adelante. Aunque me duela. La conversación se cortó cuando Lisa, preocupada por su amiga,
Le sugirió que tomara un respiro de todo esto. Sin embargo, Victoria se sentía atrapada. No podía escapar de su propia historia. Estaba luchando por hacer justicia. Pero la verdad era que también luchaba por recuperar una parte de sí misma que sentía que había perdido en el proceso. Jonathan, como siempre, mantuvo su firmeza, a pesar de la presión que comenzaba a sentirse sobre todos ellos. No cedió. En las reuniones legales, su mirada siempre estaba fija en un solo objetivo: ganar. Victoria, aunque agotada por la exposición, encontraba algo de consuelo en la fortaleza de su padre. Sabía que él siempre estaría a su lado, dispuesto a destruir a quien le hiciera daño. Finalmente, después de semanas de enfrentamientos legales, el tribunal emitió su veredicto. La decisión fue rotunda. Andrew Bennett sería obligado a devolver todo el dinero que había malversado, con un plan de pagos detallado. Y además tendría que pagar una compensación por los daños psicológicos y emocionales que había causado a Victoria. La humillación de Andrew era inevitable, pues no solo había perdido el juicio, sino también su reputación y su lugar en la industria. El fallo fue ampliamente cubierto en los medios. La imagen de Andrew, con su rostro derrotado, al salir del tribunal fue la que finalmente selló su destino. La caída de Andrew fue total. Y aunque él intentó defenderse una vez más, sus palabras fueron ignoradas por la prensa. El escándalo había alcanzado su punto máximo. Y Andrew se encontró aislado, sin amigos, sin aliados, y sin credibilidad. Victoria, por su parte, finalmente encontró algo de paz. El fraude había sido expuesto y se hizo justicia. Pero más importante aún, ella había recuperado el control sobre su vida. En su mente, las palabras de su padre resonaban con fuerza. No voy a dejar que este hombre te arruine. Y aunque la batalla había sido larga y dolorosa, Victoria sabía que había ganado algo mucho más valioso: su independencia. A medida que los días pasaban, el juicio se desvaneció en la memoria colectiva. Los medios de comunicación rápidamente se movieron hacia el siguiente escándalo. Y Victoria, aunque consciente de que las cicatrices seguirían siendo parte de ella, se sintió más fuerte que nunca. Su vida, antes definida por la sombra de Andrew y su matrimonio fallido, ahora se definía por su capacidad para tomar decisiones difíciles y enfrentarse a la adversidad. Por fin, Victoria estaba lista para comenzar de nuevo. No era solo un nuevo capítulo. Era una nueva versión de ella misma. Con su negocio, su fundación, y sus proyectos personales creciendo, Victoria sentía que las posibilidades eran infinitas. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ni de su padre, ni de la sociedad, ni de Andrew. Había aprendido a confiar en sí misma. Y eso era todo lo que realmente importaba. Al final, la batalla legal y la humillación pública de Andrew no fueron solo una victoria en los tribunales, sino también una victoria personal para Victoria. Había sido testigo de la destrucción de la persona que más le había traicionado. Y aunque el proceso fue doloroso, le permitió liberarse de las cadenas que la ataban a su pasado. Ahora, con la cabeza en alto y un futuro brillante por delante, Victoria Hall estaba lista para escribir la siguiente página de su vida. Sin miedo y sin arrepentimientos. La vida de Victoria había dado un giro radical en los últimos meses. Desde que se enfrentó a Andrew y tomó el control de su vida. Cada día parecía una nueva oportunidad para redimir todo lo que había perdido. El juicio, la exposición pública, la humillación, todo eso ya quedaba atrás. Pero lo que había ganado en el proceso era invaluable. Ahora, sin la sombra de Andrew y su fraude acechando, Victoria podía concentrarse en lo que realmente importaba:
ella misma y su futuro. Pero la historia de su madre, Marilyn Hall, no podía ser ignorada. Mientras Victoria luchaba por reconstruir su vida y hacerse un nombre por sí misma. La figura de Marilyn seguía siendo una constante presencia en su mente. Su madre, una mujer de fortaleza inquebrantable y carácter imponente, había sido uno de los pilares en su vida, y aunque había desaparecido del foco público hace años, sus lecciones seguían guiando a Victoria. Marilyn, a diferencia de Jonathan, había sido el corazón de la familia Hall. Si bien su marido había construido un imperio, fue Marilyn quien había gestionado las relaciones, la imagen pública y la mayor parte de la filantropía familiar. A lo largo de su vida, Marilyn había enfrentado sus propios demonios. Un matrimonio lleno de sacrificios, pérdidas familiares devastadoras y el constante peso de mantener a flote una familia de alto perfil. Su vida, marcada por el sacrificio y la lucha, había sido una inspiración para Victoria. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Marilyn también había sido víctima de la traición. A pesar de su éxito profesional y personal, en su vida había habido secretos, traiciones y decisiones que, como su hija, la habían perseguido. La muerte de Marilyn, inesperada y enigmática, había dejado una herida profunda en la familia Hall. Mientras Jonathan Hall se dedicaba a preservar el imperio mediático, Victoria comenzaba a comprender que su madre, aunque fuerte y admirada, también había sido una mujer rota. Como ella, en muchos aspectos. El éxito de la fundación benéfica que Victoria había liderado desde su fallecimiento había sido uno de los legados más importantes que Marilyn dejó. Su madre había estado involucrada en proyectos filantrópicos que apoyaban a las mujeres empresarias y a los niños desfavorecidos. Y ahora era el turno de Victoria para tomar el timón y llevar la visión de su madre al siguiente nivel. El futuro no solo dependía de lo que ella había logrado, sino de cómo continuaría el legado que Marilyn había dejado. Victoria no solo quería ser vista como la hija del magnate Jonathan Hall, ni como la esposa que fue engañada por su marido. Ella quería ser reconocida por lo que estaba construyendo por sí misma. Había llegado el momento de escribir su propia historia. Para lograrlo, decidió dar un paso importante en su vida y en su carrera profesional, expandir la fundación y lanzar una nueva iniciativa para ayudar a mujeres jóvenes a encontrar su camino en el mundo empresarial. Algo que había sido uno de los sueños de su madre. El proyecto, bautizado como Renacimiento de Mujeres, se convertiría en un espacio donde las mujeres podrían encontrar mentoría, recursos y apoyo para desarrollar sus propios negocios. Pero lo que lo haría diferente de otros proyectos similares era la oportunidad de crear una red de apoyo que incluyera tanto a empresarias veteranas como a aquellas que recién comenzaban. Esta visión que Marilyn había cultivado a lo largo de su vida finalmente estaba tomando forma. A lo largo de las siguientes semanas, Victoria se dedicó de lleno a la organización del proyecto. Se rodeó de mujeres influyentes, empresarias y mentoras que compartían su visión. Trabajaron incansablemente para preparar los talleres, las conferencias y las oportunidades de financiación. La fundación se expandió a nuevas regiones y pronto comenzó a recibir la atención de grandes inversionistas y medios de comunicación. Pero la mayor sorpresa llegó cuando, durante la conferencia de lanzamiento del programa Renacimiento de Mujeres, una figura inesperada apareció en el evento, Marilyn Hall. Bueno, no su madre en persona, claro, sino su legado, su presencia. Un vídeo grabado por ella misma antes de su fallecimiento se proyectó durante la inauguración del programa. En él, Marilyn hablaba directamente a la cámara,
compartiendo sus sueños y esperanzas para las futuras generaciones de mujeres. Mi sueño, decía Marilyn con su característico tono cálido y firme, siempre ha sido ver a las mujeres levantarse. No solo como empresarias, sino como líderes. No necesitamos ser perfectas, necesitamos ser auténticas. No tengan miedo de tomar el control de sus vidas. Porque el mundo necesita lo que ustedes pueden ofrecer. El vídeo dejó a todos los presentes sin palabras. Y para Victoria, fue como recibir un abrazo de su madre desde el más allá. La visión de su madre estaba finalmente alcanzando la magnitud que siempre había imaginado. Ese momento fue el punto de inflexión para ella. El cierre del ciclo que había comenzado con su dolor y sufrimiento. Y que ahora estaba tomando una forma mucho más hermosa y significativa. Lo que comenzó como una dolorosa traición había dado lugar a un legado de fortaleza y esperanza. El proyecto fue un éxito rotundo. Las mujeres que se unieron al programa no solo recibieron formación empresarial, sino también el apoyo emocional y las herramientas necesarias para superar las barreras sociales, económicas y personales. Se convirtió en una red de resiliencia, donde las mujeres se ayudaban mutuamente, siguiendo el ejemplo de la propia Marilyn Hall. Poco después del éxito de la inauguración, un periodista de renombre, que había seguido la historia de Victoria desde sus días más oscuros, la contactó para hacer una entrevista exclusiva. El artículo que salió al final no solo hablaba de los logros de Victoria, sino también de la increíble herencia de su madre. La mujer que, a pesar de todo, nunca se rindió. El título del artículo decía, Marilyn Hall y la renovación de un legado a través de su hija. Y con eso, el círculo se cerró. Victoria no solo había redescubierto su propio poder, sino también el poder de lo que su madre le había enseñado a través del ejemplo. Pero, más importante aún, Victoria Hall estaba lista para continuar su vida, para escribir su propia historia, como una mujer independiente, empoderada y decidida. Después de todo, las cenizas de la traición y el dolor solo eran el comienzo de su renacimiento. Como su madre le había enseñado. A veces, lo que más te quema es lo que más te permite resurgir.